Me despierto de mi propio grito todas las noches desde hace 3 meses. Siempre es el mismo sueño. 9 pares de ojos que me miran en la oscuridad y una tienda de campaña rasgada, ondeando bajo un viento helado. Soy el único que sobrevivió. El único que puede contar la verdad sobre lo que ocurrió en el paso de Dyatlov. Me llamo Stanislav Berjovsky. Tengo 32 años, soy un alpinista e investigador experimentado. En enero de este año, acepté liderar una expedición de 9 personas al tristemente célebre paso de Dyatlov, en los Urales septentrionales. Queríamos desentrañar el misterio de la muerte del grupo de Igor Dyatlov, ocurrida hace 64 años. Nuestro grupo era variopinto, pero con un objetivo claro. Miron Kravtsov, un documentalista de 35 años con 3 cámaras y un entusiasmo inagotable. Lada Severtseva, una meteoróloga de 27 años con una predilección por los fenómenos naturales anómalos. Los gemelos Gleb y Timur Oljovsky, alpinistas de 26 años con una conexión casi telepática entre ellos. Yaroslava Vetrova, la médico de la expedición, de 30 años. Platón Revich, un historiador de 40 años que había dedicado 10 años al estudio del caso Dyatlov. Inga Poloskova, bióloga de 29 años. Y Radmir Volkov, un exmilitar de 33 años con habilidades de supervivencia en condiciones extremas. Estábamos bien preparados. Equipo moderno, comunicación vía satélite, navegadores GPS, cámaras termográficas, drones para tomas aéreas. Nuestra expedición estaba registrada oficialmente. Dejamos una ruta detallada y un calendario de controles de contacto. Estábamos seguros de que la tecnología del siglo XXI nos protegería del destino del grupo de Dyatlov. Qué equivocados estábamos. Los primeros 4 días de la expedición transcurrieron sin incidentes. El clima era severo, pero predecible. 25 grados bajo cero, viento racheado, pero buena visibilidad. Seguimos la ruta del grupo de Dyatlov, haciendo paradas en los mismos lugares que ellos 64 años atrás. En la noche del 4.º día, acampamos en la ladera del monte Yolatsi Agel, el mismo donde murió el grupo de Dyatlov. Platón insistió en que montáramos la tienda lo más cerca posible del lugar de su último campamento. Mirón instaló cámaras alrededor del perímetro del campamento y Lada desplegó una estación meteorológica portátil. «Qué raro», dijo, mirando las lecturas de los instrumentos. «El barómetro sube y baja como un loco. Nunca había visto algo así». «¿Tal vez se ha descalibrado?», sugerí, ayudando a Gleb y Timur a sujetar los vientos de la tienda. «Imposible». Verifiqué el equipo 3 veces antes de salir. Lada frunció el ceño. «¿Y esas lecturas eléctricas?» Una actividad extraña para esta zona. Radmir, que estaba extendiendo los sacos de dormir dentro de la tienda, resopló. «Ya empezamos. Apenas llegamos y ya estamos buscando anomalías». «No seas tan escéptico», sonrió Yaroslava, revisando el contenido del botiquín. «Todos estamos aquí porque creemos que algo inexplicable le sucedió al grupo de Dyatlov». Platón sacó de su mochila una carpeta desgastada con copias de los documentos de la investigación de hace 60 años. 9 excursionistas experimentados, presas del pánico, cortaron la tienda desde dentro y huyeron al frío, medio desnudos, dijo en voz baja. ¿Qué pudo asustarlos tanto? Mañana lo averiguaremos, respondí, tratando de sonar seguro. Ahora, a cenar y a dormir. Ha sido un día largo. Después de la cena, nos reunimos en la tienda. Afuera aullaba el viento, pero adentro hacía relativamente calor gracias a la tecnología moderna. Mirón preparó una cámara en un trípode. «Propongo que grabemos nuestras expectativas», dijo. «¿Qué piensa cada uno de nosotros sobre el misterio del paso de Dyatlov y qué espera encontrar aquí?» Hablamos por turnos a la cámara. Las teorías variaban desde una avalancha y pruebas militares secretas hasta rayos globulares e infrasonido. Solo Radmir se negó a participar. «Estoy aquí solo porque necesitaban un guía con experiencia militar.
dijo. No me importan las teorías místicas. Cuando llegó mi turno, dije lo que realmente creía entonces. Creo que hay una explicación racional para lo que sucedió, un fenómeno natural que aún no entendemos, y espero que nuestra expedición arroje luz sobre este misterio. Si tan solo lo hubiera sabido. Alrededor de la medianoche, cuando todos dormían, me despertó un sonido extraño. Un zumbido bajo y pulsante, como el funcionamiento de algún mecanismo enorme en las profundidades de la tierra. Encendí la linterna. Todos dormían, solo Lada se movía inquieta. ¿Tú también lo oyes?, susurró notando mi mirada. Asentí y busqué mi teléfono para grabar el sonido, pero descubrí que la batería estaba completamente descargada, aunque antes de acostarme mostraba un 80% de carga. «¿Qué demonios?», murmuré. «A mí me pasa lo mismo». Lada me mostró su teléfono. Y la estación meteorológica se apagó. Salimos de nuestros sacos de dormir y empezamos a despertar a los demás. Para nuestra sorpresa, toda la electrónica del campamento había fallado. Teléfonos, cámaras, GPS, radios. «Esto es imposible», murmuró Mirón, tratando frenéticamente de encender su cámara principal. «Todo estaba cargado, todo funcionaba». «PEM», dijo Radmir. «Pulso electromagnético. Inutiliza toda la electrónica». «Pero, ¿de dónde iba a salir un PEM aquí?», preguntó Gleb. De pronto, el zumbido se intensificó y la tienda se iluminó desde fuera con una extraña luz pulsante. «¿Qué es eso?», exclamó Inga. Desabroché la entrada de la tienda y miré hacia afuera. Lo que vi me dejó petrificado de horror. Sobre la montaña flotaba una enorme nube luminosa de forma irregular. Pulsaba, cambiando de colores entre el naranja y el azul, y emitía aquel mismo zumbido grave que nos había despertado. Dentro de la nube parecían moverse unas siluetas oscuras. «Dios mío», susurró Platón a mi espalda. «Es justo lo que describían los Mansi, las bolas de fuego sobre la montaña de Jolat Siagel». «Una aurora boreal», sugirió Yaroslava con inseguridad, «o algún tipo de fenómeno atmosférico». «Eso no es una aurora boreal», zanjó Lada. «He visto auroras decenas de veces. Esto es otra cosa». En ese momento, la nube comenzó a descender, moviéndose directamente hacia nuestro campamento. El zumbido se transformó en un rugido ensordecedor que me taponaba los oídos y me hacía vibrar las entrañas. «Tenemos que irnos. ¡Ahora!», grité, pero mi voz se perdió en aquel estruendo. Timur agarró un cuchillo y empezó a rajar la tienda desde dentro, creando una salida en el lado opuesto a la nube. Presas del pánico, cogíamos lo primero que pillábamos. Alguien consiguió agarrar una chaqueta, otro solo una linterna. Salimos corriendo de la tienda y nos lanzamos ladera abajo. Me volví y vi que la nube se había quedado suspendida justo encima de nuestro campamento, iluminando la tienda destrozada con una luz fantasmal. En la nieve se veían claramente 9 pares de huellas, nuestras huellas, que se alejaban del campamento, exactamente igual que hacía 64 años. Corríamos ladera abajo, tropezando y cayendo en la nieve profunda. El pánico nos invadía por oleadas, el corazón me latía en el pecho como un loco. El extraño resplandor y el zumbido nos perseguían, como una criatura viva que acecha a su presa. «¡Parad!», grité, intentando superar el rugido en mis oídos. «Tenemos que mantenernos juntos». Pero en la oscuridad y el caos, mis palabras se perdieron. Solo veía las siluetas borrosas de mis compañeros, dispersándose en diferentes direcciones. Lada estaba a mi lado. Su cabello claro brillaba bajo la extraña luz que provenía de arriba. «Tenemos que encontrar refugio», me gritó. «El bosque. Tenemos que llegar al bosque». Asentí y la agarré de la mano. Mis pies se hundían en la nieve hasta las rodillas. El frío me calaba hasta los huesos. En la prisa, solo había conseguido ponerme un jersey y unos pantalones, sin ropa de abrigo ni calzado. La adrenalina aún bloqueaba el dolor,
pero sabía que nos quedaban pocos minutos antes de que la hipotermia empezara a hacer mella. Continuábamos descendiendo por la ladera cuando vi a Radmir, corriendo en paralelo a nosotros. Su entrenamiento militar se notaba. Incluso en ese caos, se movía con determinación y rapidez. «¡Radmir!», grité. «¡Por aquí!». Cambió de dirección y se unió a nosotros. Llevaba solo una camiseta y unos pantalones, pero en las manos apretaba un cuchillo y una linterna. «Tenemos que encontrar al resto», dijo, respirando con dificultad. «Y un refugio. Rápido». Continuamos el descenso, parándonos de vez en cuando para gritar los nombres de nuestros compañeros. Pronto se unieron a nosotros los gemelos Gleb y Timur, y luego Inga. Todos iban vestidos con ropa ligera, nadie había tenido tiempo de coger calzado. «¿Dónde está el resto?», pregunté cuando llegamos al límite del bosque. «Vi a Mirón correr hacia la izquierda», dijo Gleb, señalando con la mano. «Con él iba Yaroslava, creo». «¿Y Platón?», preguntó Lada. Nadie respondió. El extraño zumbido empezaba a amainar y el resplandor sobre la montaña se atenuaba, pero el frío se hacía cada vez más perceptible. «No podemos buscarlos ahora en la oscuridad», dijo Radmir con decisión. «Primero tenemos que asegurar la supervivencia de los que estamos aquí. Encontrar o construir un refugio. Encender un fuego». Sabía que tenía razón, pero la idea de que 3 de nuestros compañeros estuvieran ahí fuera, en la noche, posiblemente heridos o congelándose, era insoportable. «Nos dividiremos en 2 grupos», propuse. «Radmir, tú con Inga y Gleb empezad a construir un refugio y a preparar el fuego. Nosotros, Lada, Timur y yo, buscaremos al resto. Nos reunimos aquí en 30 minutos, pase lo que pase». Radmir asintió y nos separamos. Mis pies ya casi no sentían el frío, una mala señal. Lada, Timur y yo empezamos a recorrer el borde del bosque, parándonos de vez en cuando para escuchar. «Mirón, Yaroslava, Platón», gritábamos, pero solo respondía el silencio. Después de unos 15 minutos, oímos un grito débil a la derecha. Apuntando con la linterna en esa dirección, vimos a Yaroslava, sentada en la nieve. Se abrazaba las rodillas y se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. «¡Yaroslava!». Lada corrió hacia ella. «¿Estás bien? ¿Dónde están Mirón y Platón?». Yaroslava levantó hacia nosotros una mirada vacía. «Se han ido», susurró. «Se los ha llevado». «¿Quién se los ha llevado? ¿Qué has visto?». Me arrodillé junto a ella. «La luz». Descendió directamente sobre ellos. Ellos. Simplemente desaparecieron. Su voz temblaba, como si se disolvieran en el aire. Intercambié una mirada con Lada y Timur. Yaroslava era médico, una persona racional, si ella dice eso. «¿Estás herida?», pregunté, ayudándola a levantarse. «No, pero no siento las piernas», respondió. «Y los dedos, no se doblan». «Congelación», constató Timur. «Tenemos que volver urgentemente con los demás». Ayudamos a Yaroslava a levantarse y nos movimos lentamente de regreso al lugar donde debíamos reunirnos con el grupo de Radmir. Por el camino, seguí mirando hacia atrás y llamando a Mirón y Platón, pero fue inútil. Cuando regresamos al punto de encuentro, vimos que Radmir y los demás ya habían construido un refugio primitivo con ramas de abeto y encendido una pequeña fogata. «¿Solo vosotros?», preguntó Radmir, ayudándonos a acercar a Yaroslava al fuego. Negué con la cabeza. «Yaroslava dice que Mirón y Platón han desaparecido». «¿Desaparecido?». Inga nos miró con incredulidad. «¿Qué significa desaparecido?». «Luego», cortó Radmir. «Ahora hay que entrar en calor y evaluar la situación». Nos sentamos alrededor del fuego, apiñados para conservar el calor. Radmir se quitó la camiseta y la rompió en tiras, con las que nos envolvimos los pies. Era una protección escasa, pero mejor que nada. «Bien»,
Evaluemos la situación, dijo Radmir cuando todos se habían calentado un poco. No tenemos comida, ni agua, ni ropa, ni calzado decentes. Toda la electrónica ha fallado, incluido el teléfono satelital y el GPS, y 2 han desaparecido. 3, corrigió Gleb. Mirón, Platón y... ¿Y quién? Pregunté, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda, y no era por el frío. Gleb y Timur intercambiaron una mirada. Pensábamos que Inga estaba con vosotros, dijo Timur. Dijo que iba a buscar leña y... Todos miramos a Inga, sentada junto al fuego. Parecía perfectamente normal, solo muy pálida. He estado aquí todo el tiempo, dijo ella en voz baja. Con Radmir y Gleb. No. Gleb negó con la cabeza. Te fuiste hace unos 20 minutos. Pensábamos que habías ido a buscarlos con ellos. Inga se levantó lentamente. No entiendo de qué habláis. Su voz sonaba extrañamente monótona. He estado aquí todo el tiempo. Radmir extendió lentamente la mano hacia el cuchillo que tenía a su lado. ¿Quién eres?, preguntó, mirando directamente a Inga. Ella sonrió, una sonrisa extraña, antinatural, demasiado amplia para un rostro humano. Soy Inga, dijo, pero su voz sonaba como desde lejos. ¿No me reconocéis? En ese momento Yaroslava gritó, un grito agudo y penetrante. Estaba señalando los pies de Inga, que no tocaban el suelo. Estaba suspendida unos centímetros por encima de la nieve. Todo sucedió en un instante. Radmir se abalanzó sobre ella con el cuchillo, pero Inga, o lo que parecía Inga, saltó hacia atrás con una velocidad inhumana. Sus ojos se iluminaron repentinamente con la misma luz extraña que habíamos visto sobre la montaña. ¡Corred!, grité, agarrando al hada de la mano. Echamos a correr hacia el bosque, sin mirar por dónde íbamos. Detrás de nosotros se oyó un grito inhumano que nos puso los pelos de punta. Miré hacia atrás y vi cómo la figura de Inga se distorsionaba, como si se derritiera, y luego se disolvía en una columna de luz que venía del cielo. Corrimos tropezando con las raíces de los árboles, arañándonos los pies descalzos con la corteza helada, cayendo y levantándonos. El miedo nos daba fuerzas, pero el frío nos las quitaba a cada paso. No sé cuánto tiempo estuvimos corriendo así, tal vez 10 minutos, tal vez 1 hora. Finalmente, cuando los pulmones nos ardían por el aire helado y las piernas se negaban a moverse, nos detuvimos en una pequeña hondonada entre los árboles. ¿Estamos todos aquí?, jadeé, mirando a mi alrededor. Lada, Timur, Gleb, Yaroslava. Radmir no estaba. ¿Dónde está Radmir?, pregunté, sintiendo que el pánico volvía a crecer. Estaba justo detrás de mí, dijo Gleb, respirando con dificultad. Estoy seguro de que lo vi. Nos quedamos en silencio, escuchando. El bosque estaba completamente silencioso. Ni un susurro, ni un crujido de ramas, ni un grito. Solo nuestra respiración agitada rompía ese silencio antinatural. ¿Qué diablos está pasando?, susurró Timur. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué le ha pasado a Inga? No lo sé, respondí con sinceridad. Pero creo que ahora entendemos por qué el grupo de Dyatlov salió corriendo de la tienda de campaña en pánico. Vieron lo mismo, susurró Lada. Hace 64 años. Y todos murieron. Estábamos allí de pie, abrazados con fuerza, temblando de frío y miedo. Comprendí que sin calor, comida ni agua, nos quedaban como máximo unas horas antes de sufrir hipotermia. Tenemos que movernos, dije. Encontrar un refugio, encender un fuego. De lo contrario, nos congelaremos hasta morir. ¿Cómo? Como ellos. ¿A dónde vamos?, preguntó Yaroslava. Sus labios estaban morados y su voz era débil. Ni siquiera sabemos dónde estamos. Miré al cielo. Las nubes se habían disipado y las estrellas eran visibles. Encontré la estrella polar. Hacia el sur,
dije. Si nos movemos hacia el sur, deberíamos llegar al río, y allí podría haber algún tipo de vivienda. Lentamente nos pusimos en camino, apoyándonos mutuamente. Cada paso era una agonía. Ya casi no sentíamos el dolor en los pies, lo cual era muy mala señal. «Contadme algo», pidió Yaroslava. «Lo que sea. Tenemos que mantenernos conscientes». Yo siempre he querido resolver el misterio del paso de Dyatlov. Empecé, tratando de distraerme del frío y el miedo. Desde niño he leído todo el material que he podido encontrar, todas esas teorías, avalancha, pruebas militares, ovnis. Nunca pensé que me encontraría en una situación así. Mi abuela era de la zona, de los Mansi, dijo Lada de repente. Me contaba leyendas sobre estas montañas, sobre que la montaña Kolachakl es un lugar prohibido. Montaña de los muertos. Eso es lo que significa su nombre. Decía que allí habitaban espíritus que se llevaban a aquellos que osaban perturbar su descanso. ¿Y por eso viniste con nosotros?, preguntó Gleb. ¿Por las historias de tu abuela? Lada asintió. Quería demostrar que todas esas leyendas son meras supersticiones, que hay una explicación científica para todo lo que ocurre aquí. ¿Y ahora?, preguntó Timur en voz baja. Lada guardó silencio durante un largo rato antes de responder. Ahora ya no sé qué pensar. Seguimos caminando, tropezando y apoyándonos los unos a los otros. El frío calaba cada vez más hondo y la conciencia empezaba a nublarse. Sabía que eran síntomas de hipotermia, pero no podía hacer nada para evitarlo. De repente, Timur se detuvo y señaló hacia adelante. «Allí, ¿lo veis?». A través de los árboles se vislumbraba una luz tenue. No era aquella luz espeluznante y pulsante que habíamos visto en la montaña, sino una luz cálida, amarillenta, como la de una ventana o una hoguera. «Podría ser una trampa», advirtió Gleb, «después de lo que hemos visto». «No tenemos elección», dije. «Si no encontramos calor en la próxima media hora, nos congelaremos hasta la muerte». Avanzamos con cautela hacia la luz. A medida que nos acercábamos, distinguí el contorno de una pequeña cabaña, la típica isba de cazadores que abundan en los bosques de los Urales. «Parece una cabaña de cazadores», dije. «Debería haber leña, quizás comida y ropa». Nos acercamos a la puerta. Desde dentro llegaba un leve crepitar de leña quemándose. Sin duda, había alguien dentro. Levanté la mano y llamé. El golpe resonó en el silencio de la noche. Esperamos, temblando de frío y tensión. Durante unos segundos no pasó nada. Luego se oyeron pasos, y la puerta se abrió lentamente. En el umbral estaba un hombre mayor con barba canosa, vestido con ropa de caza desgastada. En la mano sostenía una vieja lámpara de queroseno, cuya luz proyectaba sombras extrañas sobre su rostro arrugado. «¿Qué demonios?», murmuró, recorriéndonos con la mirada. «¿De dónde salís a estas horas? ¿Y por qué vais descalzos?». «Ayúdenos, por favor», alcancé a decir. «Nosotros. Estamos en apuros. Nuestro campamento. Ha pasado algo». El anciano nos examinó durante unos segundos. Luego se echó a un lado. «Entrad rápido, antes de que os congeléis hasta la médula». Entramos en la cabaña. Dentro hacía calor gracias a una estufa de hierro que había en un rincón. El mobiliario era espartano. Una mesa de madera, varios taburetes, estantes con botes y herramientas, 2 bancos junto a las paredes cubiertos con mantas viejas. «Acercaos a la estufa», dijo el anciano cerrando la puerta tras nosotros. «Ahora os buscaré algo para los pies». Rebuscó en un arcón y sacó varios pares de calcetines de lana y unos valenqui viejos. «No os quedarán bien, pero es mejor que nada», dijo, tendiéndonoslos. «Y ahora, contadme qué os ha pasado». Agradecimos la ropa caliente.
Mientras nos frotábamos las extremidades entumecidas y nos poníamos los calcetines, les conté brevemente nuestra expedición y lo que había sucedido en la montaña, omitiendo los detalles más inverosímiles: el extraño resplandor y las desapariciones. Somos turistas, estábamos explorando la ruta del grupo Dyatlov, dije. Por la noche, algo nos asustó, y salimos corriendo de la tienda en pánico. Perdimos a parte del grupo en la oscuridad. El anciano escuchaba sin interrumpir, solo echando leña a la estufa de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó callado durante un largo rato mirando al fuego. «Los habéis visto, ¿verdad?», dijo finalmente en voz baja. «¿Habéis visto las luces sobre la montaña?». Nos miramos unos a otros. Lada asintió con cautela. «Sí». «¿Qué era eso?». El anciano suspiró y se frotó la cara con las manos. Los mansi locales los llaman menkavs, los espíritus de la montaña. Dicen que hace mucho tiempo hubo aquí una gran batalla y la sangre de los guerreros empapó la tierra. Desde entonces, los espíritus de los muertos custodian estos lugares y se llevan a aquellos que osan perturbar su descanso. «¿Usted cree en eso?», preguntó Gleb. «Llevo 40 años viviendo aquí», respondió el anciano. «He visto muchas cosas. Lo que yo crea o deje de creer no importa. Lo importante es lo que sucede». «¿Y qué sucede?», pregunté. «Cada pocos años aparecen». El anciano asintió hacia la ventana. «Las luces sobre la montaña, y cada vez que eso ocurre, alguien desaparece. Cazadores, geólogos, turistas, como vuestros amigos, como el grupo Dyatlov». «¿Conocía al grupo Dyatlov?», preguntó Yaroslava sorprendida. «Claro». El anciano sonrió con ironía. «Yo era joven entonces, poco mayor que vosotros. Participé en la búsqueda. Vi lo que les pasó. Todos nos inclinamos hacia adelante. Encontrar un testigo vivo de aquellos sucesos era una suerte increíble. Si es que todo esto no formaba parte de una pesadilla». «¿Qué vio?», preguntó Timur. «¿Qué les sucedió?». El anciano se levantó y se acercó al estante. Sacó de allí una botella con un líquido transparente y varios vasos. «Samogón», dijo, sirviendo. «Os calentará por dentro. Y después os contaré lo que nunca llegó a los informes oficiales». Bebimos el líquido ardiente. El calor se extendió por el cuerpo, y solo ahora me di cuenta de lo helado que estaba. El anciano volvió a sentarse en el taburete y comenzó su relato. «Me llamo Nikolai Afanasievich. En el 59 tenía 25 años y trabajaba como guardabosques en esta zona. Cuando el grupo Dyatlov no dio señales de vida, nos movilizaron para la búsqueda. Yo estaba en uno de los primeros grupos que encontró su tienda». Hizo un trago de la taza y prosiguió. «Lo que vimos desafiaba toda lógica. La tienda estaba rajada desde dentro, las cosas cuidadosamente apiladas, pero los 9 habían huido en ropa interior en medio del frío. Las huellas llevaban al bosque. Las seguimos y encontramos los 2 primeros cuerpos bajo un enorme pino. Estaban intentando hacer una fogata, pero se congelaron. Yuri Doroshenko y Georgi Krivonichenko», dije en voz baja, recordando el expediente del caso. Nikolai Afanasievich asintió. «Sí». Después encontraron el cuerpo de Igor Dyatlov a 1,5 kilómetros aproximadamente de la tienda, luego a Zina Kolmogorova y a Rustem Slobodin. Parecía que intentaban volver a la tienda, pero no lo consiguieron. A los demás los encontraron en mayo, cuando la nieve empezó a derretirse, en una hondonada, bajo una capa gruesa de nieve. Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignol y Semyon Zolotaryov. Continué. «Correcto». El anciano me miró con interés. «¿Conoce usted bien este caso?». «Lo he estudiado durante muchos años», respondí. «Pero la versión oficial, muerte por una fuerza de la naturaleza, nunca me ha parecido convincente». «Porque es mentira»,
dijo Nikolai Afanasievich con brusquedad. Yo vi los cuerpos. A Dubinina le habían arrancado los ojos y la lengua, a Zolotariov y a Thibaut Brignol les habían destrozado los cráneos y les habían roto las costillas con una fuerza tal que no pudo ser obra humana. Y tampoco ninguna avalancha. ¿Entonces qué?, susurró Lada. El anciano la observó largamente. Lo mismo que visteis esta noche. Lo mismo que os persigue ahora. Guardamos silencio, asimilando lo que oíamos. El viento aullaba fuera y la llama en la estufa tembló. «¿Pero qué es?», pregunté por fin. «¿Algún fenómeno natural? ¿Experimentos militares?». Nikolai Afanasievich negó con la cabeza. «He pasado toda mi vida aquí, intentando entenderlo. Después de aquella operación de búsqueda, no pude marcharme y olvidarlo. Me quedé aquí, construí esta cabaña y empecé a observar. Durante décadas recopilé testimonios, registré casos de avistamientos de luces, pregunté a los mansi de la zona». Se levantó y se acercó a un viejo arcón en una esquina. Lo abrió, sacó un cuaderno raído con encuadernación de cuero y me lo tendió. Aquí está todo lo que he averiguado durante estos años. Fechas, lugares, descripciones. Hay una pauta. Cada 25 o 30 años, la actividad se intensifica. El último pico fue a principios de los 2000, y ahora vuelve a ocurrir. Abrí el cuaderno. Estaba lleno de una letra pequeña y pulcra. Fechas, coordenadas, bocetos de extraños fenómenos luminosos, recortes de periódicos sobre personas desaparecidas, testimonios de testigos. Algunas anotaciones databan de los años 60, las últimas de hace solo unos meses. «Esto es increíble», murmuré, hojeando las páginas. «Ha recopilado usted un material enorme». «¿Y qué se deduce de todo esto?», preguntó Timur. «¿Qué es ese fenómeno?». Nikolai Afanasievich suspiró. «No lo sé con certeza, pero creo que no es algo terrestre. He visto cómo estas luces interactúan con la gente. Pueden adoptar forma humana, como vuestra amiga Inga. Pueden crear ilusiones, hacer que la gente vea cosas que no existen. Y se llevan a la gente». «¿Se la llevan a dónde?», preguntó Gleb. «Eso no lo sé». El anciano negó con la cabeza. «Nadie de los que se llevaron ha vuelto para contarlo». Nos quedamos en silencio, rotos solo por el crepitar de la leña en la estufa. La historia del anciano sonaba increíble, pero después de lo que habíamos vivido esa noche, era imposible ignorarla. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó por fin Yaroslava. «¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo encontramos a nuestros amigos?». «Lo más probable es que vuestros amigos ya estén allí a donde es mejor que no vayáis», respondió Nikolai Afanasievich con un tono sombrío. «Pero tenéis una oportunidad de sobrevivir. Pasad aquí la noche y, al amanecer, os acompañaré hasta el pueblo más cercano. Está a unos 30 kilómetros al sur». «¿Y si vienen aquí?», preguntó Lada en voz baja. El anciano se levantó y se acercó a la pared donde colgaba una vieja escopeta de caza. La descolgó y la puso sobre la mesa. «En todos estos años, nunca se han acercado a mi cabaña», dijo. «Creo que algo los retiene. Quizá esto». Señaló los extraños símbolos grabados sobre la puerta y las ventanas. «Signos Mansi», explicó. «Símbolos protectores. Una vieja chamana me los enseñó hace muchos años. Dijo que ahuyentan a los Menkabé». «¿Y usted se lo cree?», preguntó Timur con escepticismo. «Como ya he dicho». El anciano se encogió de hombros. «Lo importante no es lo que yo crea, sino lo que funciona. Y esto funciona. Todavía estoy vivo, aunque he visto esas luces docenas de veces». Echó más leña a la estufa y señaló los bancos. «Necesitáis descansar. Mañana os espera un largo camino. Yo haré guardia». Asentimos agradecidos. El cansancio y el estrés acumulado hacían mella. Los ojos se nos cerraban,
a pesar de todos los horrores de esa noche. Me tumbé en uno de los bancos, cubriéndome con una vieja manta que me ofrecieron. Lada se acomodó a mi lado, y Yaroslava en otro banco. Los gemelos se acurrucaron en el suelo junto a la estufa. Antes de caer dormido, volví a mirar a Nikolai Afanasievich. Estaba sentado junto a la ventana con la escopeta en el regazo, mirando fijamente la oscuridad tras el cristal. A la luz de la lámpara de queroseno, su rostro parecía cincelado en piedra, severo, probado por el tiempo y las adversidades. Pensé que éramos increíblemente afortunados de haber encontrado su cabaña en este bosque. ¿O acaso no era suerte? Con este pensamiento, me sumí en un sueño intranquilo. Soñé con el monte Yolatzi-Agel, bañado en una extraña luz pulsante. Vi nuestro campamento, la tienda hecha jirones, las huellas en la nieve. Vi a Mirón, Platón, Radmir, Inga. Estaban de pie en la cima de la montaña, pero sus rostros estaban vacíos, sin ojos, sin bocas. Me llamaban con señas, y sentía un deseo incontenible de ir hacia ellos. Me desperté de mi propio grito. En la cabaña reinaba la oscuridad. La estufa casi se había apagado. La lámpara estaba apagada. Afuera empezaba a amanecer. ¿Nikolai Afanasievich? Llamé, sentándome en el banco. Silencio. Miré a mi alrededor. Lada, Yaroslava, Gleb y Timur aún dormían. Pero el anciano no estaba por ninguna parte. Me levanté y me acerqué a la puerta. Estaba entreabierta, y en el suelo se veían huellas frescas de nieve. Miré afuera. Una huella reciente conducía desde la cabaña hacia el bosque. El corazón me latió más rápido. Volví adentro y empecé a despertar a los demás. «Levantaos. Nikolai Afanasievich ha desaparecido». Se despertaban lentamente, recuperándose con dificultad tras una noche difícil. «¿Qué quieres decir con desaparecido?», preguntó Gleb somnoliento. «No está. La puerta está abierta. Las huellas llevan al bosque», expliqué rápidamente, poniéndome los valenki, botas de fieltro. «¿Tal vez simplemente salió a hacer sus necesidades?», supuso Timur, frotándose los ojos. «Entonces, ¿por qué no ha vuelto? Ya está amaneciendo». Nos vestimos rápidamente, usando lo que encontramos en la cabaña: chaquetas viejas, gorros, guantes. Todo estaba fuera de nuestra talla, pero protegía del frío. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Yaroslava cuando nos reunimos junto a la puerta. «Tenemos que encontrarlo», dije con decisión. «Es el único que conoce el camino al pueblo. Sin él podemos perdernos y congelarnos». «¿Y si le ha pasado algo?», preguntó Lada en voz baja. «¿Y si son ellos?». Cogí de la mesa el rifle que había dejado Nikolai Afanasievich. «Entonces tenemos que estar preparados. Gleb, Timur, ¿encontrad algo que pueda servir de arma?». Los gemelos registraron rápidamente la cabaña y se armaron con un hacha y un gran cuchillo de caza. «No estoy seguro de que esto ayude contra lo que vimos», dijo Gleb con dudas. «Mejor que nada», respondí. «Manteneos juntos, seguid las huellas de Nikolai Afanasievich. Si algo va mal, volvemos inmediatamente a la cabaña». Salimos afuera. La mañana era clara y gélida. La temperatura debía de ser de unos 30 grados bajo cero. Las huellas en la nieve eran nítidas. Conducían desde la puerta de la cabaña directamente al bosque. «Qué extraño», observó Timur, estudiando las huellas. «Parece que no tenía prisa, caminaba tranquilamente. Si algo le hubiera asustado o le hubiera obligado a salir, las huellas serían diferentes». Avanzamos siguiendo las huellas, manteniéndonos cerca unos de otros. El bosque alrededor estaba silencioso e inmóvil, solo de vez en cuando crujían por la helada las ramas de los árboles. Las huellas nos guiaron unos 500 metros y luego, de repente, se interrumpieron en un pequeño claro. «¿Qué diablos?», murmuró Gleb, mirando a su alrededor. «¿A dónde ha ido?».
Examiné atentamente el lugar donde terminaban las huellas. Ningún indicio de lucha, ninguna otra huella. Solo una cadena de pisadas que terminaba repentinamente, como si la persona se hubiera disuelto en el aire. Como con Inga, susurró Lada. Se lo han llevado. Pero, ¿por qué? Preguntó Yaroslava. Dijo que nunca se acercaban a su cabaña, que le protegían esos símbolos. Tal vez nos mintió, supuso Timur. Tal vez no es quien dice ser. Oh, dije lentamente, iluminado por una repentina corazonada. Tal vez nosotros les llevamos hasta él. Todos me miraron. ¿Qué quieres decir? Preguntó Gleb. ¿Qué pasaría si nos estuvieran siguiendo? ¿Si nos usaron para encontrarlo? Señalé el cuaderno que había tomado de la cabaña. Llevaba décadas recopilando información sobre ellos. Tal vez sabía algo que no querían que se supiera. Estábamos de pie en el claro, asimilando esa idea. De repente, el bosque ya no parecía tan tranquilo y seguro. Tenemos que volver a la cabaña, dijo Yaroslava con decisión. Recoger todo lo necesario e intentar encontrar el camino al pueblo por nuestra cuenta. Asentimos y regresamos rápidamente sobre nuestros pasos. La cabaña se veía exactamente igual que cuando la dejamos, pero por alguna razón ahora parecía siniestra y poco acogedora. Rápido, ordené. Recoged todo lo que pueda ser útil: comida, cerillas, ropa de abrigo, herramientas. Registramos metódicamente la cabaña. Encontramos una reserva de galletas, carne seca, cerillas, una brújula, un mapa antiguo de la región, varias cantimploras. Metimos todo esto en una mochila que encontramos. Mirad, dijo de repente Lada, señalando la pared junto a la estufa. Allí donde antes no había nada, ahora se veía una pequeña puerta que conducía, al parecer, a una especie de anexo o trastero. No recuerdo haber visto esta puerta ayer, frunció el ceño Gleb. Yo tampoco, asintió Timur. Pero tal vez simplemente no nos fijamos en la oscuridad. Me acerqué a la puerta y la abrí con cuidado. Tras ella había una pequeña habitación oscura, llena de cajas de madera y cajas de cartón. «Alumbra», pedí. Gleb dirigió el haz de una linterna que encontramos en la cabaña al interior del trastero. Lo que vimos nos dejó petrificados. Las paredes estaban completamente cubiertas de fotografías, recortes de periódicos y notas manuscritas. En el centro, colgaba un gran mapa de la zona con puntos marcados. Y debajo del mapa había 9 pequeñas figuras de madera, talladas con la forma de siluetas humanas. 9. El número exacto de participantes en nuestra expedición. En silencio, contemplamos aquel macabro hallazgo. 9 figuras de madera, dispuestas en un orden específico, como en algún tipo de ritual. Cada una estaba toscamente tallada en madera, pero se adivinaban rasgos individuales. Una tenía una pequeña cámara en las manos, como Mirón. Otra, algo parecido a un maletín médico, como Yaroslava. Él sabía que vendríamos, susurró Lada. Nos estaba esperando. Me acerqué y examiné detenidamente el mapa de la pared. En él había marcados decenas de puntos de diferentes colores, con fechas. Una de las últimas marcas estaba hecha precisamente donde habíamos acampado la noche anterior. Miren las fechas, dije, señalando las marcas. Febrero del 59, el grupo Dyatlov. Enero del 84, un grupo de geólogos, 4 personas, desaparecidos sin dejar rastro. Marzo del 2001, turistas de Ekaterimburgo, 6 personas, solo encontraron a 2. Y todos en la misma zona, observó Gleb, estudiando el mapa, en un radio de unos 10 kilómetros alrededor del monte Kolachakl. Dirigí la mirada a la estantería con libros y carpetas en una esquina del trastero. Había revistas científicas de física, astronomía, meteorología, libros sobre el folclore local, informes de expediciones geológicas. No era un simple cazador, dije.
Estudiaba este fenómeno de forma metódica, científica. Pero, ¿quién era en realidad?, preguntó Yaroslava. ¿Y qué le sucedió? Seguí inspeccionando el trastero y vi, en un rincón, una vieja fotografía enmarcada. En ella aparecía un joven con el uniforme de guardabosques soviético, de pie junto a un grupo de hombres. Le di la vuelta a la foto. En el reverso ponía: Grupo de búsqueda, Paso Dyatlov, febrero de 1959. N. Shumkov, el tercero por la izquierda. Shumkov, no Afanasievich, murmuré. Mintió hasta sobre su nombre. Pero, ¿por qué?, preguntó Timur. ¿Y para qué estas figuras? ¿Es algún tipo de ritual? No lo sé, respondí con sinceridad, pero esto me gusta cada vez menos. Tenemos que irnos, inmediatamente. Rápidamente terminamos de recoger, llevándonos todo lo necesario para sobrevivir en el bosque invernal. Cogí el cuaderno de Nikolai y algunos de los documentos más interesantes del trastero. Podían contener información que nos ayudara a comprender qué estaba sucediendo y cómo salvarnos. Antes de irnos, volví a mirar las figuras de madera. 5 de ellas estaban volcadas, con la cara hacia abajo. Las 4 restantes seguían de pie. El número de los que quedábamos vivos después de los sucesos de la noche. Vámonos, dije, intentando ocultar el temblor en mi voz. Según el mapa, el pueblo más cercano está a unos 30 kilómetros al sur. Si nos movemos rápido, podemos llegar allí al anochecer. Salimos de la isba al aire gélido. El día era claro, el sol ya había salido por el horizonte, pero su luz no aportaba calor. El termómetro en la pared exterior de la isba marcaba 32 grados bajo cero. Consulté la brújula, determiné la dirección sur y nos pusimos en marcha. Caminar era difícil. La nieve era profunda y nuestro calzado improvisado no era muy adecuado para una larga caminata. Pero el miedo nos impulsaba hacia adelante. Las primeras horas caminamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. El bosque alrededor estaba silencioso y sin vida. Solo el crujido de la nieve bajo nuestros pies rompía ese silencio. ¿Qué creen que le pasó a Nikolai?, preguntó finalmente Gleb, rompiendo el silencio. Lo mismo que al resto, respondió sombríamente Timur. Se lo llevaron estos, lo que sea que sean. Pero, ¿por qué ahora?, insistió Gleb. Dijo que vivía aquí desde hacía décadas. ¿Por qué se lo llevaron precisamente esta noche? Tal vez por nosotros, dijo Lada en voz baja. Tal vez hayamos roto algún tipo de equilibrio. Oh, dije lentamente. Tal vez él nos trajo aquí. Todos se detuvieron y me miraron. ¿Qué quieres decir?, preguntó Yaroslava. Esas figuras. El mapa con la marca de nuestro campamento. Él sabía que vendríamos. ¿Y si de alguna manera nos atrajo hasta aquí? ¿Para algún propósito? ¿Qué propósito?, frunció el ceño Timur. Negué con la cabeza. No lo sé, pero todo esto es demasiado extraño, demasiadas coincidencias. Continuamos el camino, dándole vueltas a esta inquietante idea. Después de unas horas, el bosque comenzó a ralear y llegamos a un pequeño río helado. Según el mapa, este debería ser el río Auspia, dije, consultando el mapa que había cogido de la isba. Si seguimos río abajo, deberíamos llegar al pueblo. Caminar sobre el hielo del río era más fácil que sobre la nieve profunda del bosque. Aceleramos el paso, tratando de cubrir la mayor distancia posible mientras hubiera luz. Alrededor del mediodía, hicimos una breve parada para comer carne seca y galletas, que habíamos cogido de la isba. Yaroslava examinó nuestros pies. Todos teníamos rozaduras y ampollas por el calzado inadecuado, pero afortunadamente no había congelaciones graves. «Qué suerte tuvimos de encontrar la isba», dijo ella mientras curaba la rozadura en la pierna de Gleb. «Unas horas más a la intemperie sin calzado y todos habríamos perdido los pies». «¿Suerte?», murmuró Timur pensativo.
¿O nos condujeron hasta allí a propósito? No respondí, y seguí hojeando el cuaderno de Nikolai. Las anotaciones eran metódicas, científicas, coordenadas, fechas, descripciones de observaciones. Pero cuanto más leía, más extrañas se volvían las notas. En los últimos meses aparecían menciones a un contacto, un pacto, los 9 necesarios. Escuchad esto, dije, leyendo una de las últimas entradas. 23 de diciembre. Los vi de nuevo. Me mostraron 9 figuras caminando hacia la montaña. Dijeron que había llegado el momento, que por fin podré unirme a ellos si llevo a 9. He hecho las figuritas siguiendo sus instrucciones. Ahora solo queda esperar. Nos miramos unos a otros. En verdad nos atrajo aquí, susurró Lada, como ofrendas para algún ritual. Pero, ¿para qué?, preguntó Yaroslava. ¿Qué significa unirse a ellos? Quizá quería saber qué pasó con el grupo de Dyatlov, supuso Gleb. Estuvo en el grupo de búsqueda, vio las consecuencias. Quizá eso lo persiguió toda la vida. Y estaba dispuesto a sacrificarnos por eso, se indignó Timur. La gente es capaz de cosas terribles cuando está obsesionada, dije en voz baja, especialmente después de vivir solo en el bosque durante décadas. Terminamos el alto y continuamos nuestro camino a lo largo del río. El día tocaba a su fin, el sol ya se ocultaba en el horizonte. Comprendí que no llegaríamos al poblado antes de que oscureciera. Hay que buscar un sitio para pasar la noche, dije cuando las sombras empezaron a alargarse. En la oscuridad es peligroso moverse. Uno puede perderse o caerse por el hielo. Nos apartamos del río hacia el bosque y encontramos una pequeña explanada protegida del viento por abetos densos. Gleb y Timur empezaron a recoger leña para la fogata, y Lada y yo quitamos la nieve y preparamos unas improvisadas camas de ramas de abeto. Cuando oscureció, estábamos sentados alrededor de una pequeña fogata, muy juntos para calentarnos. La noche prometía ser fría. La temperatura había bajado aún más, hasta los 35 grados bajo cero. Hay que hacer turnos de guardia, dije. Mantener el fuego y observar. Todos entendían a qué me refería y nadie protestó. Timur fue el primero en ofrecerse para hacer guardia. A pesar del cansancio, tardé en dormirme. Los pensamientos sobre los compañeros desaparecidos, sobre el extraño Nikolai y su isba, sobre los objetos luminosos sobre la montaña, me inquietaban. ¿Qué era aquello? ¿Algún fenómeno natural desconocido? ¿Experimentos militares secretos? ¿O algo completamente diferente, que no encaja en nuestra comprensión del mundo? Repasaba en mi memoria todas las teorías sobre la muerte del grupo de Dyatlov que había estudiado durante años. ¿Una avalancha? Pero los peritajes mostraron que no había indicios de un alud. ¿El ataque de presos fugados? Pero en esa zona no había campos de prisioneros. Pruebas de armas secretas. Posiblemente, pero ¿cómo explicar las extrañas heridas en los cuerpos y el hecho de que abandonaran voluntariamente la tienda? ¿Y si la verdad es mucho más terrible? ¿Y si en esas montañas realmente está ocurriendo algo sobrenatural? Me dormí con estos pensamientos angustiosos y me desperté porque Gleb me estaba zarandeando por el hombro. «¡Stas! ¡Despierta! Timur ha desaparecido». Me levanté de un salto. ¿Qué quieres decir con «ha desaparecido»? Estaba de guardia, y cuando me desperté para relevarlo, no estaba, explicó Gleb rápidamente. Miré alrededor. Las huellas conducen al bosque, pero se interrumpen a los pocos metros, igual que las huellas de Nikolai. Despertamos a Lada y Yaroslava y les explicamos rápidamente la situación. ¿No dijo nada? ¿No se comportó de manera extraña antes de desaparecer?, pregunté. Gleb negó con la cabeza. No, todo estaba normal. Me dormí, y cuando me desperté unas 3 horas después, ya no estaba. ¿Quizá simplemente se fue al bosque a hacer sus necesidades?, supuso Yaroslava,
pero en su voz no había seguridad. ¿Y no volvió? Gleb negó con la cabeza. ¿Y las huellas se interrumpen en medio del bosque? No, esto es como con Nikolai, como con Inga y los demás. Guardamos silencio, conscientes del horror de la situación. Uno tras otro, nuestro grupo se estaba reduciendo y no podíamos hacer nada al respecto. Hay que moverse, dije finalmente, ahora mismo. Cuanto antes lleguemos al poblado, más posibilidades tendremos de sobrevivir. ¿En la oscuridad?, preguntó Lada con duda. Tenemos una linterna, una brújula y un mapa, respondí. Y la luna es lo suficientemente brillante. Si seguimos el río, no deberíamos perdernos. Recogimos rápidamente nuestras escasas pertenencias y volvimos hacia el río. La noche era clara y helada. La luna llena se reflejaba en la nieve, haciéndola casi luminosa. Caminamos en silencio, abrazándonos con fuerza. Cada crujido, cada chasquido de una rama nos hacía estremecernos y mirar a nuestro alrededor. Pero el bosque estaba silencioso. Solo nuestra respiración agitada y el crujido de la nieve bajo nuestros pies rompían ese silencio. Después de varias horas de camino, noté que Gleb empezaba a quedarse atrás. ¿Estás bien?, pregunté, disminuyendo el paso. La pierna, respondió brevemente. Creo que me salió una ampolla y me ha hecho sangre. Yaroslava se acercó a él y le examinó el pie a la luz de la linterna. Esto no pinta bien, dijo. La herida se ha infectado. Necesitas descansar. No hay tiempo, dijo Gleb con terquedad. Yo puedo solo. Continuamos el camino, pero Gleb se movía cada vez más lento, superando el dolor a todas luces. Finalmente, cuando el cielo al este comenzaba a clarear, decidimos hacer un alto. Descansaremos una hora, dije. Luego seguiremos. Según mis cálculos, hemos recorrido unos 15 kilómetros, otros tantos, y deberíamos ver el poblado. Encontramos un lugar protegido del viento bajo un abeto grande y nos sentamos, pegados los unos a los otros. Saqué las últimas galletas secas y carne seca, y las dividimos en partes iguales. ¿Qué crees que les pasó a los demás?, preguntó Lada en voz baja, mirándome. ¿Están muertos? Guardé silencio un buen rato, sin saber qué responder. No lo sé, dije al fin, pero debemos sobrevivir para contar lo que pasó aquí, para que su desaparición no sea en vano. Nos sentamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Gleb dormitaba, con la cabeza apoyada en el hombro de Yaroslava. Lada hojeaba el cuaderno de Nikolai, tratando de encontrar pistas, explicaciones. Miren, dijo de repente, señalando una de las páginas. Aquí hay un mapa con zonas seguras marcadas. Miré la página señalada. Efectivamente, había un mapa dibujado a mano de la zona con varios círculos marcados como zonas sin actividad. Una de ellas coincide con la ubicación de su cabaña, remarqué. Y la otra, debe estar cerca de aquí. Comparé el mapa de Nikolai con nuestro mapa. Si no me equivoco, esta zona segura está a unos 3 kilómetros al este de nosotros, en una pequeña colina. ¿Crees que deberíamos cambiar la ruta?, preguntó Gleb, que se había despertado y estaba escuchando nuestra conversación. Lo pensé un momento. Es un pequeño rodeo, pero si allí realmente es seguro, quizás valga la pena arriesgarse. ¿Y si es una trampa?, advirtió Yaroslava. ¿Después de todo lo que hemos descubierto sobre Nikolai? Es posible, concedí. Pero no tenemos muchas opciones. Además, si marcó su cabaña como zona segura, y realmente no vimos allí ninguna manifestación. De ese fenómeno, quizá las otras zonas marcadas también sean seguras. Tras una breve discusión, decidimos cambiar la ruta y dirigirnos a la zona segura marcada. Gleb se levantó con dificultad. Su estado era claramente peor. Yo llevaré la mochila, dije,
quitándole nuestro equipaje común. Nos pusimos en marcha hacia el este, guiándonos con la brújula. El camino fue difícil, tuvimos que subir por una pendiente, abriéndonos paso a través de la espesa maleza. Gleb se movía cada vez más lento, y en un momento dado, Yaroslava y yo tuvimos que sostenerlo por ambos lados. Finalmente, después de unas 2 horas de arduo camino, subimos a una pequeña colina. En su cima había varias rocas enormes, formando algo parecido a un círculo natural. «Debe ser aquí», dije, comparando con el mapa de Nikolai. Ayudamos a Gleb a sentarse, apoyando la espalda contra una de las rocas, y miramos a nuestro alrededor. El lugar era extraño. En medio del bosque, de repente aparecía esta composición de piedras, como si alguien hubiera colocado deliberadamente las enormes rocas en círculo. «Esto no es una formación natural», observó Lada, pasando la mano por la superficie de una de las piedras. «Miren, aquí hay signos tallados». Me acerqué y vi que tenía razón. En las piedras había extraños símbolos tallados, similares a los que habíamos visto sobre la puerta y las ventanas de la cabaña de Nikolai. «Signos protectores Mansi», dije. Nikolai los mencionó. «¿Entonces este lugar realmente fue creado como un refugio?», preguntó Yaroslava. «Parece que sí», asentí. «La cuestión es si funciona». Nos instalamos dentro del círculo de piedra, extendiendo ramas de abeto en el suelo para aislarnos del frío. Gleb se acostó, con el rostro pálido y la frente cubierta de gotas de sudor, a pesar del frío. Yaroslava examinó su pierna y negó con la cabeza. «La infección se está extendiendo. Necesita antibióticos y atención médica profesional». «¿A qué distancia está el poblado?», preguntó Gleb con voz débil. Miré el mapa. «Desde aquí, unos 18 kilómetros. Si salimos ahora y caminamos sin parar, podemos llegar por la tarde». «No podré caminar tan rápido», dijo Gleb. «Deben irse sin mí». «No», dije con firmeza. «No te dejaremos». «Sé razonable estás». Gleb sonrió débilmente. «Solo los retrasaré. Y aquí, en esta zona segura, puedo esperar. Ustedes llegarán al poblado más rápido y enviarán ayuda». Discutimos un buen rato, pero al final comprendimos que Gleb tenía razón. En su estado, no podía caminar otros 18 kilómetros, y era imposible cargarlo. «Está bien», accedí finalmente. «Pero te dejaremos la mayor parte de las provisiones, la linterna y las cerillas, y uno de nosotros se quedará contigo». «No», negó con la cabeza Gleb. «Necesitan permanecer juntos. Cuantos más sean, más seguros estarán». Después de largas discusiones, decidimos que Yaroslava se quedaría con Gleb. Como médica, podía prestarle algún tipo de ayuda. Y Lada y yo iríamos al poblado y traeríamos a los rescatistas. Dividimos las provisiones, dejando la mayor parte a Gleb y Yaroslava, y nos despedimos. «Tengan cuidado», dijo Yaroslava, abrazándonos. «Y dense prisa. Volveremos con ayuda», prometí. «Aguantad». Lada y yo nos pusimos en marcha, bajando la colina en dirección al poblado. Mirando atrás por última vez, vi a Yaroslava y a Gleb sentados entre las piedras antiguas, pequeños y vulnerables, en el inmenso bosque invernal. Recé para que la zona segura de Nikolai realmente funcionara. Lada y yo llevábamos ya varias horas caminando sin detenernos. El sol había pasado el cenit y comenzaba a descender hacia el horizonte. El cansancio se acumulaba. Cada paso costaba un mundo, pero sabíamos que debíamos llegar al poblado antes del anochecer. «¿Crees que estarán bien?», preguntó Lada, rompiendo el largo silencio. «Eso espero», respondí. «Si esa zona segura realmente funciona». «¿Y si no?», preguntó ella en voz baja. No respondí. Ambos conocíamos la respuesta. El bosque se fue aclarando gradualmente y pronto llegamos a una amplia tala. Según el mapa, por aquí pasaba una línea de alta tensión que conducía al poblado.
Caminar por la zona despejada era más fácil, y aceleramos el paso. «¿Estás?», dijo de repente el hada, deteniéndose. «¿Me parece a mí? ¿O está haciendo más calor?». Me detuve y presté atención a mis sensaciones. Tenía razón. La temperatura había subido notablemente, aunque el sol ya se ponía. «Qué raro», coincidí. «¿Quizás el tiempo está cambiando?». Miramos al cielo. Estaba despejado, sin una sola nube. «No parece que se acerque un ciclón», observó el hada, quien, como meteoróloga, entendía de esas cosas. «Normalmente antes de un calentamiento aparece nubosidad». Continuamos nuestro camino, pero la sensación de calor inexplicable se intensificaba. Pronto nos quitamos las capas superiores de ropa, quedándonos en jerseys, aunque, según todas las leyes de la naturaleza, la temperatura debería rondar los 20 grados bajo cero. «Algo no va bien», dijo el hada, deteniéndose y mirando a su alrededor. «Esto no es normal». Yo también me detuve y miré alrededor. El bosque alrededor se veía extraño, como borroso, impreciso. Y los sonidos. Los sonidos no eran los correctos. En lugar del silencio del bosque invernal, oíamos un zumbido lejano, como el ruido de una gran ciudad. «Lada», dije lentamente. «¿Oyes eso?». Ella asintió. Sus ojos se abrieron por el miedo. «¿Qué está pasando? ¿Estás?». Miré la brújula. La aguja giraba, sin apuntar a ninguna dirección en concreto. «Nos hemos perdido», dije, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. «Estamos en algún lugar. ¿Qué no es?». «¿Cómo es posible?». Lada me agarró de la mano. «Íbamos directos por la tala». Miré alrededor una vez más. La tala había desaparecido. Alrededor solo había bosque, pero un bosque extraño, irreal. Los árboles parecían distorsionados, sus troncos como si se derritieran y fluyeran unos hacia otros. «Es una ilusión», dije, tratando de mantener la calma. «Como lo que le pasó a Inga. Están intentando engañarnos». «¿Quiénes son ellos?», susurró el hada. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Pero debemos resistirnos. Aférrate a la realidad». Nos tomamos fuertemente de la mano y continuamos caminando, tratando de ignorar las extrañas visiones a nuestro alrededor. Pero cuanto más avanzábamos, más distorsionado se volvía el mundo que nos rodeaba. Los árboles comenzaron a brillar desde dentro con la misma extraña luz pulsante que habíamos visto sobre la montaña. El suelo bajo nuestros pies se sentía suave, maleable, como si no estuviéramos caminando sobre la nieve, sino sobre alguna sustancia extraña. «¿Estás?». La voz del hada temblaba. «No puedo. No entiendo qué es real y qué no». Apreté su mano con más fuerza. «Concéntrate en mí. En mi voz. Esto es real. Nosotros somos reales». Pero incluso diciendo eso, yo mismo comenzaba a dudar. El mundo que nos rodeaba se difuminaba, se transformaba. Veía extrañas figuras entre los árboles. No se parecían ni a personas ni a animales, más bien a formas geométricas que cambiaban constantemente de contorno. De repente, frente a nosotros apareció un claro, y en él, nuestra tienda de campaña, la misma de la que habíamos huido presas del pánico hacía 2 días. «Esto no puede ser», susurré. Nos alejamos mucho del campamento. «Es una ilusión», dijo el hada con firmeza. «No te rindas». Nos quedamos parados, sin atrevernos a avanzar ni a retroceder, y entonces figuras salieron de la tienda. Mirón, Platón, Radmir, Inga, Timur, todos los que habían desaparecido. «Venid a nosotros», llamó Mirón, sonriendo. «Aquí es seguro. Hemos encontrado las respuestas». «No les escuches», susurró el hada. «No son ellos». Asentí, pero una parte de mí quería creer, quería acercarme a ellos, saber qué había pasado, por qué habían desaparecido. «Estás, Lada», ahora hablaba Platón.
Hemos desvelado el misterio del paso de Dyatlov. Es asombroso. Venid, os lo mostraremos. Di un paso adelante, pero Lada me sujetó firmemente de la mano. ¡No! ¡Es una trampa! Las figuras de nuestros amigos comenzaron a cambiar. Sus rostros se volvieron borrosos, como cera al fuego. Sus voces se fusionaron en un extraño sonido vibrante. ¡Corramos!, gritó Lada, tirando de mi mano. Nos dimos la vuelta y echamos a correr, sin importar el camino. El bosque a nuestro alrededor palpitaba y se distorsionaba. Los árboles parecían estirar sus ramas hacia nosotros, tratando de agarrarnos. Corrimos, tropezando y cayendo, pero sin detenernos. No sabía cuánto tiempo había pasado, minutos u horas, pero de repente el mundo que nos rodeaba comenzó a volver a la normalidad. Los árboles volvieron a ser árboles, y no horribles construcciones luminosas. La nieve bajo nuestros pies recuperó su firmeza y su frío. Nos detuvimos, respirando con dificultad. A nuestro alrededor se extendía un bosque invernal ordinario, silencioso e inmóvil. El sol casi se había ocultado, tiñendo la nieve de tonos rosados. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso?, exhaló Lada, encorvándose y apoyando las manos en las rodillas. Alucinaciones, supuse. Alucinaciones colectivas. Tal vez algún gas que emana del subsuelo, o algo en la atmósfera. Pero yo mismo no creía en esas explicaciones. Lo que habíamos visto era demasiado real, demasiado intencionado. ¿Dónde estamos?, preguntó Lada, mirando a su alrededor. ¿Nos hemos perdido? Saqué la brújula. Volvía a funcionar con normalidad. La aguja apuntaba decididamente hacia el norte. Tenemos que ir hacia el sur, dije, orientándome. Si seguimos recto, deberíamos llegar al poblado. Reanudamos la marcha, pero ahora nos movíamos con más cautela, consultando la brújula constantemente y apoyándonos mutuamente. La oscuridad se hacía más densa y pronto tuvimos que encender la linterna que le habíamos cogido a Nikolai. «Stas», dijo Lada en voz baja tras un largo silencio. «¿Qué crees que está pasando realmente aquí? ¿Qué es este fenómeno?» Tardé en responder, reuniendo mis pensamientos. «No lo sé», dije finalmente. «Pero creo que no es algo terrestre. La capacidad de crear ilusiones tan realistas, de manipular la percepción, de hacer desaparecer a la gente, está más allá de las tecnologías o los fenómenos naturales que conocemos». «¿Crees que extraterrestres?». En su voz no había burla, solo curiosidad genuina. «Quizás», asentí. «O algo más que simplemente no entendemos. Algo que existe en otro nivel de la realidad y que a veces se cruza con nuestro mundo». «Como en los cuentos de mi abuela», dijo Lada en voz baja. «Decía que hay lugares donde la frontera entre mundos es tenue, donde los espíritus pueden penetrar en el nuestro». Seguimos caminando, absortos en esos pensamientos inquietantes. Pronto el bosque empezó a clarear, y a lo lejos aparecieron unas luces, pequeños puntos parpadeantes en la oscuridad. «¡El poblado!», exclamó Lada, acelerando el paso. «Ya casi llegamos». Yo también sentí una inyección de energía. Aceleramos el paso, corriendo casi hacia las salvadoras luces. Pero cuanto más nos acercábamos, más extrañas se volvían esas luces. No se parecían a las luces normales de un poblado, palpitaban y cambiaban de color, igual que aquella extraña luminiscencia sobre la montaña. «Espera», dije, agarrando al hada del brazo. «Algo no va bien». Nos detuvimos y escudriñamos la oscuridad. Lo que habíamos tomado por las luces del poblado era algo completamente distinto. Eran los mismos objetos luminosos extraños que habíamos visto sobre la montaña, solo que ahora había muchos, y colgaban bajos sobre el suelo, formando algo parecido a un círculo. «Son ellos otra vez», susurró Lada. «Nos han encontrado». Retrocedimos lentamente, pero ya era demasiado tarde. Las luces nos habían detectado,
y empezaron a moverse hacia nosotros, formando algo así como un corredor. ¡Corramos!, grité, pero no tuve tiempo de dar ni un paso. De repente, apareció ante nosotros Nikolai, aquel mismo anciano de la cabaña. Pero ahora tenía un aspecto diferente, más joven, y sus ojos brillaban con la misma extraña luz que los objetos a nuestro alrededor. «No tengáis miedo», dijo, pero su voz sonaba extraña, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. «Ya casi habéis llegado a vuestro destino. ¿Quiénes sois?», pregunté, protegiendo instintivamente al hada. «¿Qué habéis hecho con nuestros amigos?». «Están allí. ¿A dónde vais?», respondió Nikolai, señalando los objetos luminosos. «Os están esperando». «¿Dónde?», pregunté con exigencia. «¿Qué les habéis hecho?». «No les hemos hecho daño», dijo Nikolai, y su rostro empezó a cambiar, a difuminarse, como cera. «Estamos estudiando. Siempre estamos estudiando». «¿Qué estáis estudiando?», preguntó la hada desde detrás de mí. «El miedo», respondió Nikolai, y ahora su rostro se había transformado por completo, convirtiéndose en algo inhumano, sin ojos, sin boca, solo extrañas formas geométricas que cambiaban constantemente de contorno. «Estudiamos el miedo y cómo afecta a vuestra especie. ¿Cómo os hace actuar? ¿Qué estáis dispuestos a hacer para sobrevivir?». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y no era por el frío. «¿Para qué?», pregunté. «¿Para qué queréis esto?». «Para entender», respondió la criatura, que ya no se parecía a Nikolai. «Para prepararnos». «¿Para qué prepararse?», insistí. «Para el encuentro», dijo. «Para el momento en que nuestros mundos se crucen por completo. Es inevitable. Pronto». Los objetos luminosos se acercaron, rodeándonos. Sentía un extraño calor que emanaba de ellos, y una especie de zumbido confuso que vibraba dentro de mi cabeza. «No os resistáis», dijo el no Nikolai. «Es inútil. Sois los últimos. Los 9 necesarios». «¿9?», repetí. Éramos 9 en el grupo, como el grupo Dyatlov. «Siempre 9», confirmó. «Ese número tiene importancia, estructura, simetría. 9 puntos de contacto para una transición estable». No entendía de qué hablaba, pero sentía que estábamos en peligro de muerte. Apreté con más fuerza la mano del hada y le susurré. «A la de 3 corremos. 1, 2, 3». Nos lanzamos a un lado, intentando romper el cerco de objetos luminosos. Pero se movían más rápido, cortándonos el paso. Uno de ellos se acercó al hada y vi cómo su rostro se petrificaba en una expresión de horror. «¡Lada!», grité, intentando arrastrarla. Pero fue demasiado tarde. El objeto luminoso la tocó, y Lada pareció congelarse en el sitio. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, la boca en un grito silencioso. «¡Dejadla en paz!», aullé, abalanzándome hacia adelante. Pero otro objeto luminoso me bloqueó el camino. Sentí un calor extraño, y después, nada. El mundo a mi alrededor desapareció, disolviéndose en una luz blanca. No sé cuánto tiempo pasó. Segundos, minutos, horas. Cuando recuperé la capacidad de ver y sentir, me encontré tendido sobre la nieve. Alrededor había un bosque invernal común y corriente, silencioso y oscuro. No había objetos luminosos. Tampoco estaba Lada. Con gran esfuerzo me puse de pie, sintiendo una extraña ligereza en todo el cuerpo. La cabeza me daba vueltas, los pensamientos se atropellaban. «¡Lada!», llamé, pero mi voz sonó extrañamente apagada, como si hablara a través de una pared de agua. Ninguna respuesta. Solo el silencio del bosque invernal. Miré a mi alrededor, tratando de entender dónde estaba. Al frente, entre los árboles, se divisaban luces, esta vez verdaderas, luces eléctricas de un poblado. Me dirigí hacia ellas,
tropezando y cayendo. Algo no iba bien con mi cuerpo. No me obedecía, se movía como con retardo. Cuando salí del bosque, ante mí se abrió la vista de un pequeño poblado. Una decena de casas dispuestas a lo largo de una única calle. Me encaminé hacia la casa más cercana, de cuyas ventanas manaba una luz cálida. Subiendo al porche, llamé a la puerta. Abrió una anciana que, al verme, retrocedió horrorizada. «Dios mío, ¿qué le ha pasado?», exclamó, santiguándose. No comprendí su reacción hasta que vi mi reflejo en el cristal de una ventana. Tenía el rostro congelado hasta ser irreconocible, los labios ennegrecidos, las mejillas hundidas. Parecía un hombre que hubiera pasado no 2 días, sino 2 semanas en el bosque invernal sin comida ni calor. «Ayudadme», mascullé con voz ronca. «Mi grupo. En el bosque». Y perdí el conocimiento en el mismo umbral. Desperté ya en el hospital. Sobre mí se inclinaba el rostro preocupado de un médico. «¿Me oye?», preguntó. «Parpadee si me oye». Parpadeé. «Bien», asintió el médico. «Está usted en el hospital del poblado de Vijay. Lo encontraron hace 2 días en el porche de la casa de una vecina. Estaba usted en estado crítico, fuerte congelación, agotamiento, deshidratación. ¿2 días? ¿Había estado inconsciente 2 días?» «Mis amigos», articulé con dificultad. «En el bosque». «Enviamos equipos de búsqueda en cuanto lo encontramos», dijo el médico. «Pero hasta ahora no han encontrado a nadie. ¿Puede decirnos dónde podrían estar exactamente?» Intenté explicar. La montaña Kolatsiakl, el círculo de piedra en la colina donde se quedaron Gleb y Yaroslava, los extraños objetos luminosos, la isba de Nikolai. Pero vi en el rostro del médico que no me creía. Pensaba que deliraba por la hipotermia y el agotamiento. «Descanse», dijo, dándome una palmada en el hombro. «Hablaremos cuando se encuentre mejor». Pero no mejoraba. Físicamente me recuperaba. Las congelaciones no eran tan graves como parecían. El agotamiento y la deshidratación se trataban con sueros y preparados nutritivos. Pero psicológicamente, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los objetos luminosos, oía el extraño zumbido, sentía aquel calor inexplicable. Veía el rostro del hada en el momento en que se la llevaban. Veía a Nikolai transformándose en algo inhumano. Una semana después me trasladaron al hospital de Ekaterimburgo. Allí me interrogaron los investigadores que indagaban en la desaparición de nuestro grupo. Les conté todo, sin ocultar nada. Escucharon con rostros impasibles, intercambiando a veces miradas entre ellos. «Hemos comprobado su declaración», dijo uno de ellos después de que yo terminara. «En el lugar que usted indicó, efectivamente se encontró una tienda de campaña rota y huellas de 9 personas que se alejaban de ella. Pero no se han encontrado otras huellas de su grupo, ni cuerpos, ni objetos personales». «¿Y la isba?», pregunté. «¿Encontraron la isba de Nikolai?». El investigador negó con la cabeza. «En la zona que usted indicó no hay ninguna construcción. La isba de caza más cercana está a 30 kilómetros del lugar de su campamento». «Pero estaba allí», exclamé. «Todos la vimos. Dormimos en ella». «Es posible que tuviera alucinaciones por el frío y el estrés», dijo suavemente el segundo investigador. «Sucede en condiciones extremas». Pero yo sabía que no eran alucinaciones. La isba era real. Nikolai era real. Y lo que se llevó a mis amigos también era real. Las operaciones de búsqueda continuaron durante 1 mes más, pero sin resultado. 8 personas desaparecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido, como el grupo de Dyatlov 64 años antes. Me dieron el alta del hospital después de 2 semanas. Físicamente me había recuperado por completo, pero psicológicamente. Los médicos me diagnosticaron estrés postraumático
y me recomendaron terapia prolongada. Pero no fui al psicoterapeuta. En cambio, empecé mi propia investigación. Estudié todo lo relacionado con el incidente del paso de Dyatlov, documentos oficiales, testimonios de testigos presenciales, teorías científicas. Busqué información sobre Nikolai Shumkov, sobre los extraños objetos luminosos, sobre las inexplicables desapariciones en esa zona. Y encontré patrones. Cada 25 o 30 años ocurrían extrañas desapariciones en esa región. Siempre grupos de 9 personas. Siempre en circunstancias similares. Un miedo inexplicable, huida, desaparición. Encontré menciones de Nikolai Shumkov. Efectivamente, formó parte del grupo de búsqueda que encontró los cuerpos del grupo Dyatlov. Y sí, desapareció sin dejar rastro a principios de los 60. Se creyó que había muerto en la taiga, pero no murió. Estaba allí, en esa cabaña. O algo que usó su imagen. Estamos estudiando el miedo. Nos estamos preparando para el encuentro, para el momento en que nuestros mundos se crucen por completo. Esas palabras no me dejaban en paz. ¿Qué significaban? ¿Qué encuentro? ¿Qué mundos? No sé las respuestas a esas preguntas, pero sé una cosa. Volveré al paso de Dyatlov. Encontraré esa cabaña. Encontraré el círculo de piedra donde quedaron Gleb y Yaroslava. Encontraré respuestas. Y, quizá, encuentre a mis amigos. Porque no creo que estén muertos. Creo que están en algún lugar allí, al otro lado, en ese lugar donde nuestros mundos se cruzan. Y encontraré la manera de llegar allí. Han pasado 3 meses desde que regresé de la expedición como único superviviente. 3 meses de pesadillas, insomnio y una búsqueda obsesiva de respuestas. La investigación oficial de la desaparición de nuestro grupo llegó a un punto muerto. Ni cuerpos, ni rastros. Solo nuestra tienda de campaña hecha trizas y mis declaraciones, incoherentes a ojos de los investigadores. El caso fue suspendido hasta que surgieran nuevas circunstancias. Pero yo no podía esperar. Continué mi propia investigación, recopilando información sobre los extraños fenómenos en el paso de Dyatlov. Encontré personas que habían visto objetos luminosos similares en otros lugares del planeta. Encontré científicos que estudian zonas anómalas donde las leyes de la física parecen dejar de funcionar. Y encontré el diario de Nikolai Shumkov. No el que nos mostró en la cabaña, sino uno anterior, que se conservaba en los archivos del grupo de búsqueda del año 59. En él describía sus primeros encuentros con el fenómeno, así llamaba a los objetos luminosos. Se comunican conmigo, escribía, no con palabras, sino con imágenes, con sentimientos. Me muestran cosas que no puedo describir, otros mundos, otras formas de existencia. Dicen que nuestros mundos se están acercando, que pronto ocurrirá lo que ellos llaman convergencia. Dicen que necesitan guías, personas que les ayuden a comprender nuestro mundo. 9 guías. 9. Siempre 9. Como el grupo Dyatlov. Como nuestro grupo. En el diario también había coordenadas, la ubicación exacta de los puntos de contacto, como los llamaba Shumkov. Lugares donde la frontera entre mundos es más tenue. Uno de esos puntos coincidía con el lugar de la muerte del grupo Dyatlov. Otro, con el lugar de nuestro campamento. Decidí volver. La preparación me llevó un mes. Entrené, compré equipo, estudié mapas. No iba a repetir los errores de nuestra primera expedición. Esta vez iba solo, con un plan claro y sin ilusiones sobre con qué me enfrentaba. Las autoridades, por supuesto, no habrían aprobado mi idea, así que no le conté mis planes a nadie. Simplemente pedí una baja en el trabajo y desaparecí. A principios de abril me encontré de nuevo al pie del monte Yolachail. La nieve ya había empezado a derretirse, lo que facilitaba el movimiento, pero aún cubría la mayor parte de las laderas. Me movía rápido y con determinación, utilizando un navegador GPS con las coordenadas cargadas del diario de Shumkov.
El primer punto en mi ruta era el círculo de piedra donde habíamos dejado a Gleb y Yaroslava. Lo encontré sin dificultad. Un círculo de enormes cantos rodados en la cima de una pequeña colina. Pero dentro del círculo no había rastro alguno de la presencia de personas. Ni pertenencias, ni restos de una fogata, ni, lo más importante, cuerpos. Examiné cuidadosamente cada piedra. En ellas sí estaban grabados extraños símbolos. Las mismas señales protectoras Mansi de las que hablaba Nikolai. Pero algo en ellas no encajaba. Hice fotografías y seguí adelante. El siguiente punto era la supuesta ubicación de la cabaña de Nikolai. Estuve vagando por el bosque durante mucho tiempo, consultando el GPS, pero no encontré ninguna cabaña. En el lugar donde debería haber estado solo, había un pequeño claro, cubierto de árboles jóvenes. Ya estaba a punto de irme cuando noté algo extraño. En el centro del claro, la tierra era de otro color, formando un rectángulo casi perfecto, como si aquí realmente hubiera habido un edificio, pero hace mucho, mucho tiempo. Empecé a cavar, y a una profundidad de unos 30 centímetros me encontré con restos de madera carbonizados, como si la cabaña se hubiera quemado y sus restos hubieran sido enterrados por el tiempo y la naturaleza. Pero eso no podía ser. Estuvimos en esa cabaña hace solo 3 meses. No podía haberse quemado y estar enterrada bajo una capa de tierra en tan poco tiempo. A menos que el tiempo en este lugar fluyera de manera diferente, a menos que lo que vimos no fuera una proyección del pasado, o de otra realidad. Esta idea era tan inquietante que me apresuré a dejar la explanada. El siguiente punto en mi ruta era la cima del monte Holatsi Agel, el lugar donde, según el diario de Shumkov, se encontraba el principal punto de contacto. La ascensión fue dura, pero al atardecer llegué a la cima. El sol ya se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo la nieve de tonos dorados y rosáceos. La vista era impresionante. La taiga se extendía hasta el horizonte, rodeada de cordilleras montañosas. Acampé en una pequeña meseta cerca de la cima. A diferencia de nuestra primera expedición, estaba preparado para la supervivencia autónoma. Tenía una tienda de campaña individual de asalto, un saco de dormir para temperaturas extremas, provisiones para una semana y una fuente de calor autónoma. También llevaba conmigo instrumentos para registrar diversos parámetros físicos, un magnetómetro, un dosímetro, un detector de radiación electromagnética. Si realmente estaba sucediendo algo inusual aquí, quería registrarlo. Después de montar el campamento, comencé una inspección metódica de la cima. Según el diario de Shumkov, en algún lugar de aquí debía estar el portal, un lugar donde la frontera entre los mundos era más delgada. No sabía cómo era un portal, pero suponía que podía ser algún tipo de anomalía física, un campo magnético inusual, extraños efectos ópticos, algo por el estilo. Para mi sorpresa, los instrumentos no mostraban nada fuera de lo común. El campo magnético era normal, la radiación de fondo estaba dentro de los límites normales, no había emisiones electromagnéticas extrañas. El sol se puso y volví a la tienda. La noche prometía ser fría, pero despejada. Decidí no acostarme a dormir, sino observar el cielo. Si aparecían objetos luminosos, quería estar preparado. Las horas pasaron y no sucedió nada. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo negro. La luna iluminaba el paisaje nevado con una luz fantasmal. Había silencio. Solo el quemador crepitaba de vez en cuando mientras servía agua para el té. Alrededor de la medianoche, noté los primeros indicios de una actividad extraña. No eran objetos luminosos, sino más bien un parpadeo apenas perceptible del aire, como sobre el asfalto recalentado en un día caluroso. Pero ahora era de noche, y la temperatura era de unos 10 grados bajo cero. Encendí todos los instrumentos y los apunté a la zona parpadeante. El magnetómetro se volvió loco. La aguja giraba frenéticamente, sin apuntar a ninguna dirección concreta. El detector de radiación electromagnética pitaba, registrando picos de actividad. Cogí la cámara y empecé a grabar. En la pantalla de la cámara,
El parpadeo se veía como una extraña distorsión del espacio, como si algo invisible se moviera, curvando la luz a su alrededor. De repente, oí una voz. Baja, apenas audible, pero definitivamente humana. ¿Estás? Me quedé helado. Esa voz. La conocía. ¿Lada? Pregunté con inseguridad. ¿Estás? Ayúdame. La voz provenía de la misma zona parpadeante. Di un paso adelante, sin poder creer lo que oía. Lada, ¿eres tú? ¿Dónde estás? Aquí. Al otro lado. Ayúdanos. Di otro paso hacia la zona parpadeante. Ahora podía distinguir en ella los débiles contornos de una figura humana. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ayudar? Pregunté, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza en el pecho. Entra. Necesitamos un guía. El noveno. El noveno. Recordé las palabras del diario de Shumkov. Necesitan guías. 9 guías. Me detuve, dándome cuenta de repente de que podía ser una trampa. El mismo truco que habían usado en el bosque, mostrándonos a nuestros amigos desaparecidos. Demuestra que eres Lada. Exigí. Di algo que solo nosotros sepamos. La figura en el aire parpadeante se hizo más nítida. Ahora podía distinguir el rostro de Lada. Pálido, con ojeras, pero sin duda era ella. ¿Recuerdas nuestro primer encuentro? Dijo ella. En la cafetería de la calle Lenin. Derramaste café sobre mis apuntes sobre la lluvia de meteoritos. Y dijiste que era el destino, que nos habíamos conocido hablando de estrellas fugaces. Era cierto. Así es como nos conocimos, 2 años antes de la expedición. Nadie más que nosotros podía saber ese detalle. Lada. Di otro paso adelante. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde estás? No sé cómo describir este lugar. Su voz temblaba. Es como el reverso de la realidad. Vemos vuestro mundo, pero no podemos volver. Nos retienen aquí. ¿Quién? ¿Quién os retiene? Ellos. No se parecen a nada terrestre. Nos estudian, nuestras emociones, nuestras reacciones. Especialmente el miedo. Necesitan el miedo. ¿Para qué? Pregunté, dando otro paso hacia la zona parpadeante. Para la preparación, respondió Lada. Se preparan para algo, para algún evento. Lo llaman convergencia, cuando los mundos se fusionarán. Esto coincidía con lo que Shumkov había escrito en su diario, y con lo que había dicho No Nikolai en el bosque. ¿Cómo puedo ayudaros? Pregunté. ¿Cómo puedo sacaros de ahí? No puedes sacarnos, dijo Lada con tristeza. Pero puedes unirte a nosotros, convertirte en el noveno, completar el círculo. ¿Y qué pasará entonces? Podremos volver, todos juntos, cuando el círculo esté completo. Estaba de pie al borde de la zona parpadeante, sin atreverme a dar el último paso. Algo en todo esto no me cuadraba, pero no entendía qué era exactamente. ¿Por qué 9 precisamente? Pregunté. ¿Por qué es tan importante ese número? Lada sonrió, pero su sonrisa era extraña, antinatural, demasiado amplia para un rostro humano. 9 puntos para una transición estable, dijo, y su voz cambió, volviéndose más grave y profunda. 9 anclajes para conectar mundos, 9 sacrificios para abrir el camino. Sacrificios. Esa palabra me hizo retroceder un paso. Tú no eres Lada, dije. Lada nunca nos llamaría sacrificios. La figura en el aire parpadeante cambió. El rostro de Lada se derritió como cera, transformándose en algo inhumano. Sin ojos, sin boca, solo formas geométricas en constante mutación. Un hombre inteligente, dijo la voz, ahora sin ningún parecido con la de Lada.
Pero eso no te salvará. Viniste aquí por tu propia voluntad. Eres el último. El noveno. El área parpadeante comenzó a expandirse, moviéndose hacia mí. Retrocedí, pero mi espalda chocó contra la piedra. Estaba atrapado. ¿Qué sois?, pregunté, buscando frenéticamente una vía de escape. ¿Qué queréis? Somos lo que no podéis comprender, respondió la voz. Existimos fuera de vuestras concepciones de espacio y tiempo. Hemos estado aquí siempre y nunca. Observamos. Estudiamos. Nos preparamos. ¿Para qué os preparáis? Para la llegada. Para el momento en que la barrera caiga y nuestros mundos se fusionen. Es inevitable. Está predestinado. Ya está sucediendo. El área parpadeante se acercó aún más. Sentí un extraño calor que emanaba de ella y un zumbido vago que vibraba dentro de mi cabeza. ¿Y mis amigos?, pregunté. ¿Qué les ha pasado? Son parte del proceso, respondió la voz. Nos ayudan a entender. Su miedo. Su miedo nos alimenta. Su miedo abre el camino. Recordé al grupo Dyatlov. 9 personas huyendo aterrorizadas de la tienda de campaña en medio de una noche gélida. Su miedo. ¿Su miedo abrió algo? Todos estos años, dije lentamente. Todas estas desapariciones. El grupo Dyatlov, los geólogos en los 80, los turistas en los 2000. Los estabais cogiendo. De 9 en 9 cada vez. Sí, confirmó la voz. 9 puntos para una transición estable. Con cada ciclo, la barrera se vuelve más delgada. Con cada ciclo, estamos más cerca del objetivo. ¿Y qué pasará cuando alcancéis vuestro objetivo? ¿Qué le sucederá a nuestro mundo? Cambio, respondió la voz. Transformación. Evolución. Vuestra especie no está preparada para esto, pero es inevitable. El área parpadeante ahora me rodeaba por completo. Sentí que la realidad a mi alrededor comenzaba a distorsionarse, a derretirse. Los colores se volvieron más brillantes, los sonidos más profundos. El tiempo parecía ralentizarse. Comprendí que era el fin, que me llevaban, como se llevaron a los demás, que me convertiría en el noveno en este ciclo, el último elemento en su extraño ritual. Pero algo dentro de mí se resistía. Alguna parte de mi conciencia se negaba a rendirse, se negaba a aceptar lo inevitable. Recordé los símbolos en las piedras del círculo, las señales de protección Mansi. Algo en ellos no encajaba. Algo. Y entonces lo entendí. Los símbolos estaban invertidos. No protegían de ellos, invitaban a ellos. No eran un escudo, sino una puerta. Y si una puerta se puede abrir, también se puede cerrar. No sabía si funcionaría, pero no tenía otra opción. Empecé a dibujar en la nieve los símbolos que había visto en las piedras, pero en un reflejo especular. No sabía lo que significaban, pero esperaba que la forma misma, la geometría misma, tuviera importancia. El área parpadeante a mi alrededor comenzó a palpitar, como en agonía. La voz se volvió distorsionada, entrecortada. ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! Seguí dibujando los símbolos, moviéndome en círculo, cerrándolos en una cadena única. Con cada símbolo completado, el parpadeo se volvía más débil, el zumbido más silencioso. «No entiendes lo que estás haciendo», gritó la voz. «Estás interrumpiendo el proceso. Estás destruyendo todo». Terminé el último símbolo y cerré el círculo. En ese mismo instante, el área parpadeante estalló en una luz cegadora y luego se colapsó, como si la absorbiera un punto invisible. Se hizo el silencio. Un silencio absoluto, ensordecedor. Estaba solo en la cima de la montaña, rodeado solo de estrellas y nieve. Los aparatos volvieron a funcionar normalmente. El campo magnético regresó a los valores habituales. El detector de radiación electromagnética se silenció. No sabía lo que había pasado. ¿Había logrado cerrar el portal? ¿O simplemente había retrasado lo inevitable?
¿Y qué había pasado con mis amigos? Con Lada, Gleb, Yaroslava, Mirón, Platón, Radmir, Inga, Timur. ¿Seguían allí, al otro lado? ¿O los había liberado de alguna manera? No tenía respuestas a esas preguntas, pero sabía que debía contarle al mundo lo que estaba sucediendo allí. Que el grupo Dyatlov y todos los demás desaparecidos habían sido víctimas de algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Algo que se preparaba para la llegada, para la convergencia. Recogí mi equipo y comencé el descenso de la montaña. En el este ya amanecía, tiñendo la nieve de tonos rosados. Un nuevo día. Un nuevo comienzo. No sé si alguien me creerá. No sé si podré evitar lo que ellos llaman inevitable. No sé si volveré a ver a mis amigos, pero sé que lo intentaré. Por ellos, aquí. Por todos los que desaparecieron en este maldito paso. Y por el mundo, que puede cambiar para siempre si ellos logran su objetivo. Me llamo Stanislav Berjovsky. Soy el único superviviente de la expedición al paso Dyatlov, y esta es mi historia.